Sí voy a apuntar algunos conceptos importantes. Estamos hablando de economía circular. Y claro, yo aquí no soy tan academicista, me toca la parte no tan academicista y voy a pegar algunos toques que todos creo que nos debemos llevar. Cada año 600 millones de toneladas de materias primas van dentro de residuos que no se están recuperando ni reutilizando en la Comunidad Económica Europea. 600 millones de toneladas. Claro, eso puede explicar un poco y podemos entender de otra forma que aquí no estamos hablando solamente de medio ambiente, estamos hablando de economía. Cuando nos ponen una serie de deberes a todos los Estados miembros, no es un tema medioambiental solamente, es un tema medioambiental porque está relacionado, pero hay un tema económico que subyace dentro de todo esto. Cada año, además, Simona Bonafé estaba comentando este tema en el Parlamento, en el Pleno del Parlamento que fue aprobado el otro día. Claro, estaba diciendo, oye, es que además cada año Europa necesita un 15% más de materias primas. ¿De dónde la vamos a sacar? Hay que cambiar el modelo. Tenemos que ir a una economía circular. No es una cosa que nosotros estemos convencidos que lo estamos, es que va a ser una imposición. Entonces, quiero dejar claro que el otro día, como estaba bien diciendo, explicando ahora Pilar, es que Europa no se ha quedado en el 2020, es que va a más, que va al 2030, se reúnen el otro día y dicen, bueno señores, donde decíamos 50 ahora no va a ser 50, 70% en el 2030 de los residuos municipales tienen que ser reciclados, 80% de los residuos en base tienen que ser reciclados, solo el 5% en el 2030 de los residuos puede ser eliminado en vertederos, 5%. O sea, nos están poniendo unos deberes muy fuertes, pero porque en todo esto subyace un tema económico. Aquí hay empresarios, gente de la administración, y creo que queremos estar todos conscientes de que esto es un tema sin retorno. O sea, vamos a esto y vemos ya nos han puesto los deberes, y aquí estamos. Ella ha planteado cómo vamos a afrontar estos retos desde el punto de vista de la recogida. ¿Cómo podemos afrontarlo? Ella realmente ha lanzado preguntas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a afrontar, ¿no? Carles nos va a hablar ahora un poco de cómo se puede afrontar desde el punto de vista de la valorización, porque según tengo entendido, él nos explicará, no se puede vender todo esto, no puede ser solamente separando mucho, habrá que valorizarlo de otra forma, entiendo, ¿no, Carles? Tú nos explicarás. Y bueno, sin más dilación, paso, Carles, intentamos que cuando termine su exposición, que sea breve, Carles, 20 minutillos, y por favor, vayan pensando en preguntas porque debemos aprovechar de estos maestros, ¿vale? Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Agradecer a la organización el haberme invitado. Yo soy Carles Salesa, dirijo un consorcio donde tratamos los residuos de aproximadamente 1 millón de habitantes, y aparte desde el año pasado también me liaron para ser asesor de la Federación de Municipios de Cataluña. En muchas cosas coincidiremos, de las que se han hablado aquí. Por un lado me alegra que coincidamos, pero también corremos el riesgo de no hacerme pesado. Intentaré pasar lo más rápido posible en aquellos aspectos que ya se han comentado en la mesa. Esta es una definición de gestión de residuos que vi una vez y que a mí particularmente me gusta, que es este triángulo de 3 vértices entre gestión de recursos, cambio climático y eficiencia energética. Pero es cierto que desde hace un tiempo todo lo que conocíamos como gestión de residuos ha sido arrasado cual tsunami por el concepto de economía circular, que es un concepto que ha venido para quedarse. Podemos discutir mucho si es una moda o no es una moda, pero desde que tiene forma de paquete legislativo de la Unión Europea y de la Comisión, está claro que ha venido para quedarse. De todas maneras, bueno, este es el ciclo que muchos ya conoceréis, de la Fundación Ellen MacArthur, del ciclo de materiales o el ciclo técnico y el ciclo biológico o de materia orgánica. Está, como se ha comentado antes, en este concepto de cambiar la economía lineal del producir, consumir y tirar por esta economía circular de aprovechamiento. En cualquier caso, como decía Aristóteles en sus reflexiones sobre el lenguaje, el hecho de inventar una palabra nueva no significa inventar una realidad nueva. Esto hay que tenerlo en cuenta. De hecho, lo que ahora estamos denominando como economía circular es un concepto ya conocido y con diferentes matices y acepciones. Es un concepto, este cambio de economía lineal a circular, que ya se ha venido reflejando por otros muchos conceptos durante las últimas décadas. Sostenibilidad, economía verde, del metabolismo, ecología industrial, eficiencia,
proambientabilidad, permacultura, biomimetismo, cradle to cradle, de la cuna a la cuna. Este era un concepto hace no muchos años muy en boga, muy fashion, pero ahora ha quedado absolutamente barrido por el concepto de economía circular. A mí me gusta diferenciar estas tres estrategias de economía circular, simplificando mucho. La primera sería la ralentización del flujo de recursos, ampliando la vida de los productos. Esto requiere unos nuevos modelos de negocio y unos nuevos modelos de consumo que hay que tener en cuenta. La segunda estrategia es el aumento de la eficiencia en la utilización de los recursos en base a estrechar los flujos de residuos y también en base a utilizar menos recursos por producto. Eso está muy relacionado, como os he comentado antes, con el ecodiseño y con el I+D+I. Y en tercer lugar, el cierre de los bucles de utilización de los recursos a través del reciclaje. Esta última estrategia es la que está más en línea con lo que hemos hecho toda la vida, los que nos dedicamos a la gestión de residuos, que es el intentar tratar mejor los residuos y reciclar cuanto más mejor. A mí me gusta hacer esta diferenciación entre las tres estrategias para dejar claro que economía circular no es solo reciclar, que también, pero en cualquier caso no es solo reciclar. Economía circular supone unos cambios estructurales en los modelos económicos de producción y consumo que van mucho más allá del valorizar o el tratar bien los residuos y que pueden suponer unos cambios, por ejemplo, en cuanto a destrucción de muchos lugares de trabajo y creación de otros. Estos cambios estructurales y profundos es la parte, yo creo, que menos amable de lo que siempre vende la Comisión en la Unión Europea como el paquete de la economía circular, pero que están allí y que hay que tener en cuenta. Y que yo realmente tengo mis serias dudas sobre que a día de hoy la sociedad actual, no solo la española, que también, sino a nivel europeo, la sociedad, el modelo económico vigente esté preparada para estos cambios tan radicales en el concepto puro de economía circular. Pero bueno, volviendo a lo que es esta última estrategia, ¿qué pasa con el residuo una vez se ha generado, una vez está en la calle, una vez los que nos dedicamos a gestionar residuos nos hacemos responsables de ellos? Como os ha dicho, el residuo municipal o domiciliario más asimilables supone aproximadamente 8-9% de las 5 toneladas año por cápita de residuos que genera un ciudadano medio europeo entre todas las actividades económicas. Como digo, solo 8-9% de estas 5 toneladas anuales, pero a diferencia de los residuos de otras actividades, como la actividad forestal, agrícola, ganadera, de construcción, etcétera, esta es una materia prima realmente difícil de tratar y difícil de manejar. Es heterogénea, como ha dicho Pilar, visible al ciudadano, cercana, estacional, variable, desigualmente distribuida, es cuantiosa, de difícil manipulación. Tiene propiedades olorosas, contaminantes, corrosivas, ecotóxicas. Vamos, es un material difícil, ¿eh? No es la materia prima muy ideal. Difícil. Como se ha dicho, estos son los objetivos 2030. Yo prefiero hablar ya de los objetivos 2030 porque 2020 están tan cerca que ya casi el margen es escaso. Prefiero hablar del 2030, estos se han comentado, y como se ha dicho, pues hace poco el Parlamento ha aprobado incrementarlos, ¿no? Del 65 al 70, del 75 al 80, del 10 al 5, aunque bueno, los Estados miembros, leí ayer la noticia que a través del Consejo de Europa no están precisamente en esa línea, sino que están precisamente en la línea de bajar, en lugar de subir el 5%, en bajarlo y un 5%, pero en cualquier caso, cuando se pongan de acuerdo Consejo, Comisión y Parlamento Europeo, los resultados serán muy ambiciosos. Eso no hay duda que serán. Si miramos qué ha hecho Europa durante la última década, desde el 2004, pues bueno, vemos que no, como diría que el expresidente del Barça, no estamos tan mal, porque tenemos aquí lo que es la franja verde de arriba, que es reciclaje y compostaje, ha ido incrementando hasta este 44% de 2014. La franja roja, que es el vertedero, ha ido disminuyendo y la franja de valorización energética, que ha ido sustituyendo al vertido, pues ha ido aumentando. Por tanto, la conclusión, como datos generales, que, hombre, pues realmente las políticas europeas han dado su fruto relativo. Esto cuando lo individualizamos, esta es la típica gráfica que muchos habréis visto, ¿no?, de la situación por países, pues claro, como decía Pilar, nos lleva a una Europa de muchas velocidades, de países que prácticamente han erradicado el vertido en su modelo de gestión, Alemania, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Holanda, Austria, y a países que todo lo contrario, que prácticamente lo único que hacen es llevar residuos a vertedero.
España está en un punto ahí medio malo, podríamos decir, con un 55% de vertedero, un 19% de valorización energética, un 12% de valorización energética y un 33% de reciclaje y compostaje. De todas maneras, más allá de esta situación, hay que hacer una lectura secundaria importante en el caso de los datos de España. Son un poco delicados, también los de otros países también, pero en el caso que nos afecta, primero hay que destacar que este 55% de residuos a vertedero supone que somos el país de la Unión Europea en valores absolutos que lleva más toneladas a vertedero. Somos los campeones europeos de llevar residuos al agujero. Desde el 2004 en España cada año se llevan más de 12 millones de toneladas a vertedero. Como decías, son más de 12 millones de toneladas anuales de recursos que se pierden. Esto hay que tenerlo en cuenta ya como valor absoluto. En segundo lugar, este 33% es un poco engañoso. Como también se decía antes, el PEMAR recogía un 18% solo de recogida diferenciada en España, recogida selectiva. Esto afecta tanto a la cantidad de lo que se recicla como a la calidad, porque en este 33% está recogido también el bioestabilizado, que ya no podemos hablar de compost, porque el compost, según la Ley de Residuos española, ya solo se puede denominar aquello que viene del biorresiduo de recogida selectiva, ya separada en origen. Este bioestabilizado, a partir de la fracción mezclada, la fracción resto, está aquí contabilizado como reciclado porque va a aplicación agrícola, pero el propio PEMAR reconoce unos objetivos de disminución de esta aplicación agrícola para pasar a valorización energética de una parte importante de este bioestabilizado, con lo cual habrá una parte de este 33% que en el futuro, haciendo caso al PEMAR, se iría reduciendo. Esto, junto con el hecho de que esta recogida diferenciada lleva unos años estancada, pues hace que no solo la foto comparativamente no sea buena, sino que las perspectivas en cuanto a tendencia, en cuanto a inercia, tampoco no sean especialmente halagüeñas. Por tanto, el diagnóstico, desde el punto de vista de toda España, está claro, ¿no? La verdad es que cuando uno va al médico, lo primero que pide es un diagnóstico claro, sin ambigüedades. En nuestro caso, el diagnóstico está clarísimo, es decir, como punto cero, la verdad es que en ese sentido lo tenemos claro. Tenemos muy poca recogida selectiva, reciclamos poco y vertemos mucho, eso sí que destacamos. ¿Por qué llevamos tanto tiempo hablando de lo mismo? Porque llevamos tiempo hablando de lo mismo. Falta de conciencia individual, falta de adecuadas políticas públicas. Bueno, dicen los sociólogos que para que haya un cambio de hábitos o de cultura real es necesario un cambio social y personal. Eso dicen. Y que eso pasa, primero, porque hay una información, concienciación, segundo, una obligación, regulación, coincidiendo con Pilar, y finalmente se puede obtener un cambio de hábitos y de cultura. La información, concienciación, como ahora comentaremos, es regular, y lo que en general es malo, yo creo, es la obligación regulación. Las políticas medioambientales en general en España no son prioritarias y tampoco lo son las de residuos. La información es mejorable. Hay una información. En general, el ciudadano tiene una concienciación de que hay un problema con el medio ambiente, que hay un problema con el planeta, porque de hecho si hacemos una encuesta en cualquier población, sea cual sea los resultados de recogida selectiva, más del 80% de los ciudadanos en cualquier sitio dirán que reciclan. Siempre, seguro, nos van a apostar lo que queremos, que en La Línea o en Hernani saldrá más del 80%. ¿Qué ocurre? Pues que en la realidad los resultados no reflejan esa concienciación. ¿Por qué? Porque el ciudadano en el fondo sí que sabe que los residuos y el reciclar es importante para el medio ambiente y por tanto declara ese conocimiento de la situación y esa sensibilidad, pero en cambio a nivel de hábitos realmente no ejerce como tal, no milita con esa creencia. Como digo, la información es mejorable, más allá de esa conciencia de base. A mí me gusta diferenciar tres aspectos que ya se han insinuado antes con Pilar. Primero, la información básica. La mayoría de ciudadanos no tiene ni idea de lo que pasa con los residuos. No sabe dónde van, quién se hace cargo, qué se hace con ellos, si son ciertas las leyendas urbanas de que para qué los voy a separar, si viene el camión, los mezcla, los tira en el vertedero. Después, la información ambiental. ¿Qué beneficios ambientales tiene tratar los residuos de una manera o de otra? Es una información que el ciudadano normalmente no tiene. ¿Qué impacto tienen? ¿Si contaminan el medio? ¿Cuánto contribuyen al cambio climático? Y sobre todo la gran olvidada, que es la económica.
En el caso de Algisa, quizás es una excepción, comentábamos antes en la comida, porque realmente me ha satisfecho mucho saber que en la factura vuestra realmente hay una transparencia en cuanto a los costes económicos, pero esto no es habitual. Normalmente el ciudadano no sabe, no tiene ni idea de cuánto cuesta gestionar sus residuos, cuánto cobra el gestor, si lo que paga cubre realmente el coste del servicio, recogida más tratamiento, y sobre todo, que aquí subrayo, si el ciudadano se puede ahorrar dinero. Esto es un aspecto muy importante, porque de cara a sensibilizar y que incentivar al ciudadano con sus cambios de conductas, él tiene que saber, más allá de esta conciencia medioambiental y de lo que pase con la Antártida y el cambio climático y tal y cual, si él se puede ahorrar dinero. Eso es fundamental. Esto es un ejemplo de una mancomunidad del norte de Cataluña, de lo que cuesta la factura de la basura, recogida más tratamiento. El primer caso es ellos tienen un vertedero de cola y están en un porcentaje de recogida selectiva muy bueno, del 54%. El coste de arriba de los 170 euros familia año es el coste que tendría si no hicieran nada de recogida selectiva, bolsa única. La situación actual donde están actualmente son estos 110 euros familia año. Y la recogida óptima, es decir, todo aquello reciclable a los contenedores de selectiva, más solo un 15-20% de fracción, aquello que no se puede realmente reciclar a fracción resto, pues tendría un coste de solo de 50 euros familia año. Esto es muy importante, que este mensaje el ciudadano que lo tenga porque realmente aquí hay un ahorro para la entidad pública y un ahorro para el ciudadano. Claro, para conseguir este ahorro, como se ha comentado, el reto fundamental es llegar a este pago por generación. Es decir, para que el ciudadano cambie el hábito y se sensibilice con sus acciones en su casa, realmente se pueda ahorrar dinero, es fundamental que haya esta pérdida del anonimato y que realmente se llegue a una factura de pago por generación. En Cataluña hay alguna experiencia, actualmente hay 3 municipios que están haciendo pago por generación, el más grande de ellos tiene 10.000 habitantes y es un sistema que funciona con una parte de la factura fija, una tarifa fija, más un pago por bolsas. Entonces ellos pagan cada bolsa que utilizan de fracción resto, tiene un coste de 60 céntimos que tienen que pagar. Esto no es fácil, crea sus problemáticas, pero bueno, lleva un tiempo más o menos funcionando. En el caso catalán, en cuanto a políticas ambientales, aquí pongo las razones del pseudoéxito. Digo pseudoéxito porque, bueno, tampoco no hay que echar más cohetes de la cuenta, porque básicamente llevamos unos años estancados en la recogida selectiva y porque tampoco estamos cumpliendo la directiva. No llegaremos al 20% en 2020, por eso es un pseudoéxito. Pero en cualquier caso, estamos ya desde hace unos años en recogidas selectivas del 40% de media. Y hay 2 aspectos que son fundamentales, que es la obligación de la recogida selectiva de materia orgánica y la fiscalidad. Y en este sentido, con la recogida de la orgánica, tengo menos equidad que Pilar respecto a los diferentes sistemas de recogida. Para mí la recogida selectiva orgánica es innegociable, ya es por un tema de matemáticas. Si tenemos que llegar a un 60-70% de reciclado real, no de recogida selectiva, sino de reciclado real, en el año 2030, y la materia orgánica es un 40% de la bolsa, hay que reciclar, hay que separar en origen la materia orgánica. Y más si lo que queremos es, como dice la Unión Europea, tener un reciclado de calidad. Entonces, para mí, yo creo que admite poco debate en ese sentido. Y el segundo aspecto es la fiscalidad, que son los cánones de vertedero e incineración, que como instrumento económico cuestan iniciarlos, pero que después actúan realmente como auténticos incentivadores. Este es el modelo de canon de Cataluña, que se inició empezó un canon inicial entre 2004 y 2008 que estuvo vigente hasta el 2010 y a partir de allí ha ido aumentando. Este es el 2016, como nuevo presupuesto son los mismos valores que en 2015 y vemos que como digo, 2015-2016 el canon de vertido era de 19,1 y el de incineración de 9. Ahora, cuando se aprueben presupuestos en 2017, este 19,1 se convertirá en un 30 y el 9 en un 14,5. Por lo tanto, 30 euros por tonelada, digamos que ya pican al ayuntamiento como para promover cambios en los modelos municipales. Pero no solo eso, sino que hay un canon incrementado, los 2 precios que hay abajo, son para los ayuntamientos que no hacen recogida de orgánica. Entonces, o sea, a día de hoy, antes de la actualización para este año, ya a un ayuntamiento que no haga recogida selectiva orgánica ya casi paga 30 euros por tonelada
por llevar a vertedero, esto al margen de los costes de vertido. ¿Esto qué supone? Claro, el gobierno municipal, claro, no tiene la gente manifestándose por la calle pidiendo la recogida orgánica, ni los ecologistas tampoco se cuelgan en la fachada del ayuntamiento exigiendo la recogida orgánica, es un tema económico. Cuando este coste económico penaliza de tal manera que implantar la recogida pues ya sale a cuenta, pues digamos es un mecanismo que es puramente matemático. Y el objetivo es llegar a estos 50 euros por tonelada en el año 2020. ¿Qué virtud tiene este canon? No solo la recaudación y el incentivo que supone, incentivo penalización, sino la reversión. Esta es la gran virtud que tiene este canon, que es que básicamente revierte en los ayuntamientos para fomentar la recogida selectiva, especialmente de la materia orgánica, tanto en recogida como en tratamiento. Y la segunda virtud que tiene es que también revierte en infraestructuras. Ante la falta de disponibilidad de presupuesto público para infraestructuras, una parte importante del retorno del canon se utiliza para ello. Conclusiones. La economía circular no es un concepto nuevo, pero como tal ha venido para quedarse. La economía circular no es solo tratar adecuadamente los residuos y reciclar, supone un cambio de paradigma mucho más profundo. Los objetivos europeos 2020-2030 actualmente quedan muy lejos para la situación de España. Yo creo que es más allá de los juegos matemáticos que hace el PEMAR para cumplir el 2020, yo creo que es más útil fijarse objetivos más cercanos pero más realistas en la situación que tenemos a día de hoy. El diagnóstico de España es claro, poco reciclaje, mucho vertido. La información al ciudadano, como digo, es mejorable, sobre todo la información económica. Pero la principal barrera es la falta de prioridad actualmente de las políticas ambientales. Ante la necesidad de aflorar el coste económico, porque aplicar la economía circular cuesta dinero. Se están internalizando cosas que antes no se internalizaban económicamente y por lo tanto cuesta dinero, urge una regulación económica y aplicación de fiscalidad. Y el gran objetivo de futuro para entroncar todo esto es el pago por generación, como ha comentado también antes Pilar. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.